En esta ocasión quiero enviarte un saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que han sido años de mucha bendición para mi vida, porque la palabra que comparto con ustedes por este medio ha sido para bendecir mi vida también. Mi vida personal ha sido muy bendecida a través de la palabra, ya que he entendido que la Biblia es la inspiración de Dios y a través de la Biblia nosotros podemos ser instruidos para vivir de una manera diferente. Y quiero decirte que en esta ocasión quiero hablarte acerca del dar. Hay muchas personas que les cuesta dar, y quiero que meditemos acerca de un relato que está en Hechos, cuando la palabra narra acerca de un cojo que fue sano. En el transcurso de los años que estoy sirviendo al Señor, he visto que hay mucha gente que se lucra de la pobreza, se lucra de las enfermedades y le sacan provecho a las circunstancias que están viviendo para de alguna manera tomar ventaja. He visto lugares donde mucha gente vive en pobreza a raíz de que la gente los ha estado entreteniendo, haciendo uso de la maldad en el corazón, porque cuando uno le enseña a las personas la verdad, la gente cambia, la gente vive diferente. El que conoce la palabra de Dios y empieza a practicar la palabra de Dios, obviamente cuando venimos a Cristo, en primer lugar se necesita venir a Cristo. Cuando Cristo dice, o Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, podemos ver cuando las personas viven una pobreza, viven un cansancio tremendo, porque están todo el tiempo meditando en que no tienen que comer mañana. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, podemos ver que Dios es un Dios de la provisión, un Dios que provee, un Dios que da fruto en abundancia. Los terrenos áridos Dios los hace fructificar, y entonces el que conoce la verdad vive diferente. Pero hay gente que no quiere salir adelante porque se acostumbra a vivir en esa pobreza. Y quiero decirte que cuando nosotros aprendemos a dar, es muy bonito, porque hay un principio bíblico que dice que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces hay mucha gente que dice, yo no doy porque a mí nadie me da. Y hay personas que se acostumbran a estar viviendo de los demás, viviendo como veo el relato en la palabra aquí en Hechos capítulo 3, del verso 1 al 9 le puedo leer, donde habla de un cojo que dice que lo llevaban a ponerlo a la puerta del templo. ¿Para qué? Para que pidiese limosna. Y aquí veo, o me hace pensar, que estas personas que lo llevaban se estaban lucrando de este cojo, de esta necesidad que el cojo presentaba. ¿Por qué digo esto? Porque he visto muchas personas que se ponen a la puerta del banco a pedir. Otros se suben a los buses a pedir. Otros son llevados de la mano y pasados frente a las personas para pedir. Pero en cierta oportunidad me hizo meditar el Señor, porque me he encontrado en algunas circunstancias donde no he tenido. A mí me gusta mucho dar. Cuando tengo, a mí me gusta dar. Obviamente le he tenido que pedir a Dios la guianza a través del Espíritu Santo cómo dar, porque muchas personas farsantes se hacen pasar por necesitados y no lo son. Obviamente la Biblia dice, dale al que te pide. Pero yo entendí que nosotros tenemos que ser muy sabios, tenemos que saber cómo usar ese don del dar, porque es un don de Dios el poder dar. Cuando se revela a nuestra vida el poder darle a otro, tenemos que hacerlo con la sabiduría que Dios da.
Porque si yo le doy a una persona, a un farsante, dejo de darle a aquel que realmente necesita. Pero este no es el tema. El tema es en que muchos se lucran del necesitado, de la pobreza de otros. Muchos se lucran. Entonces es importante que nosotros como creyentes enseñemos la verdad y hagamos uso de la fe en los momentos cuando alguien se te acerca y tú no tienes nada que darle de lo que te está pidiendo. Por ejemplo, como te digo, yo he vivido una experiencia, muchas personas se me han acercado a pedirme y en algunas circunstancias, en algunas oportunidades, no tengo para dar si me están pidiendo dinero. Pero he tenido palabra de Dios para darle a esta persona. En cierta oportunidad fui a un lugar donde me prohibieron hablar de Dios. Y había bastantes personas ahí que estaban sin trabajo y no pude evitar eso. Rompí la regla que me pusieron en ese lugar. Yo salí hablando de parte de Dios. Les dije que Dios era un Dios proveedor, un Dios que si le entregábamos el corazón, Él se hace el dueño y señor de nosotros y podemos verlo como un padre y pedirle trabajo, pedirle auxilio. Entonces, he tenido la oportunidad de bendecir a mucha gente, aunque no tenga dinero para darle, porque le doy la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, cuando veo el relato aquí en Hechos de un cojo que dice que estaba puesto, lo llevaron a la puerta para poder pedir limosna. Le voy a leer lo que dice la palabra. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración, y era traído un cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Aquí me hace meditar, y parémonos acá un poco. Estas personas que llevaban al cojo posiblemente toda la vida habían dependido de lo que este cojo recogía. Y mucha gente así vive. Se aprovechan de la oportunidad que les nació un hijo enfermo y no claman a Dios por una sanidad. Lo que quieren es estarse lucrando de esa enfermedad. Ya he visto casos y soy testigo de esto, que hay gente que aprovecha eso y no clama a Dios. Quieren estar ahí dando lástima. Y este cojo era víctima de su familia, posiblemente. Esto yo lo estoy maquinando en mi mente porque he visto casos similares. He visto personas que se ponen frente al banco ahí pidiendo dinero. Se les regala una silla de ruedas, la venden y siguen arrastrados para dar lástima, o porque las personas donde viven los obligan a estar pidiendo, porque esta gente está lucrándose de esto. Pero lo que Dios inquieta mi corazón es que cuando tú no tienes para dar y alguien te pide, y si eres hijo de Dios, tú puedes dar. Este ha sido el caso en que se me han acercado personas a pedirme y no tengo, pero tengo la palabra de Dios. Veo este relato y me bendice mucho lo que estos hombres hicieron. Dice que Pedro dice que le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró en ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían, dice, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido.
Dice que el cojo saltaba alabando a Dios. Pero serían que estarían igual los que se beneficiaban del dinero que éste hacía fácilmente. Pero ahora este hombre encontró la bendición de que ahora puede saltar, puede brincar, puede trabajar, puede hacer dinero y ya no va a ser víctima de estas personas que lo están usando. Así hay mucha gente hoy en día. Conozco un lugar en un viaje misionero, un lugar donde hay mucha pobreza. Y empecé a meditar acerca de por qué había pobreza en ese lugar. Y cuando me entero es que ese lugar lo han usado los misioneros por muchos años para llevar donación ahí. Entonces la gente está esperando que se les lleve. Pero estos misioneros lo único que hacen es llevarle cositas a esta gente, pero nunca le enseñaban la palabra de Dios. Entonces el Señor a mí me dio una estrategia. Les llevo una ropita a sus niños, pero les enseño la palabra de Dios. Les enseño cómo bendecir la tierra. Les enseño que cómo es que se puede obtener buena cosecha. Entonces Dios me mostró que aún misioneros se habían estado lucrando por muchos años de la pobreza de esta gente. Ahora veo que aquellos hermanos están sembrando arbolitos de café ahí en sus solares de las casas. Están poniendo unos cerdos rodeados así de madera, hacen un pequeño porqueriza ahí están creciendo los cerdos, cultivando maíz, frijoles en el mismo terreno donde todo el tiempo era una sabana, un lugar donde solamente había hierba, y ahora hay árboles brutales ahí. ¿Por qué? Porque se les dijo: hermanos, ustedes pueden cultivar aquí la tierra, pidiéndole a Dios que fructifique. Entonces allí pude ver la maldad del hombre. Quizás aquellas personas que llevaban a este cojo podían haberle dicho al cojo: hay que clamar aquí que te sane Dios, que el Señor te sane. Pero no, ellos lo que estaban era llevándolo al templo para que recibiera limosna, se lucrara y ellos vivir tranquilos. No sé, realmente no sé por qué Dios me da mensaje de esta naturaleza, pero yo sé que alguien va a bendecir. Si tú eres una persona que tiene dinero y te piden y no quieres dar porque te ha costado mucho el dinero, ¿no será que tienes un corazón muy mezquino y no quieres compartir? Obviamente hay que tener sabiduría de Dios para dar, aunque la palabra no nos especifica a quién darle, a quién no darle, pero por medio del Espíritu Santo se me reveló de que debemos de pedir la guianza para dar, porque si doy a una persona que es un farsante, es alguien que está pidiendo. De hecho, estaba viendo en las redes sociales un pequeño videoclip de un hombre que se doblaba sus rodillas o sus pies, los doblaba hacia atrás y se ponía de rodillas y se ponía como que era una persona inválida. Y alguien viene y le pone un reptil así en la cosita donde pedía la limosna, y cuando él tocó que era un pequeño reptil, se levantó y se paró, tenía sus pies. Entonces hay gente sin vergüenza que se hace pasar que necesita y no necesita. Entonces, en estos casos hay que pedirle al Señor que nos dé la guianza del Espíritu Santo a quien darle y a quien no, porque hay gente que es sin vergüenza, que se hace pasar, y muchas veces podemos dejar de ayudarle al que realmente necesita. Algunos dicen, bueno, el hijo pródigo, si se le hubiera llevado una hamburguesa a la posilga, no hubiera salido de allí. Pero ese es otro tema. Pero ¿sabe qué? Muchos se refugian en eso porque son mezquinos y no quieren dar. Y hay mucha gente que necesita. Pero si nosotros le damos una ofrenda, le damos una ayuda a alguien, pero enseñémosle también la palabra de Dios, porque esta palabra lo enriquece a uno. De hecho, en cierta oportunidad yo lo he testificado muchas veces, y perdóname si te causa un poco aburrido esto, pero
En cierta oportunidad me fui a pescar a un pequeño riachuelo en estos viajes misioneros y me hallé un camarón muy grande. Y la gente sorprendida cuando les conté que había encontrado ese camarón. Y Dios allí me habló y me dijo, donde mis hijos llegan, la pobreza sale huyendo, porque la pobreza no es de Dios. Habrán pobres siempre en la tierra, dijo el Señor. Pero estoy hablando de una pobreza donde se esté mendigando hasta el pan de cada día. Yo creo que es por falta de conocer la palabra de Dios. Porque cuando conocemos la palabra de Dios, conocemos a un Dios proveedor, que Dios provee, Dios bendice. Así es que quiero bendecir con este pensamiento tu vida. Si tú te piden dinero y no tienes para dar, dale la palabra de Dios. Yo lo he hecho de esa manera y he podido ver a mucha gente bendecida. En una oportunidad estábamos en una reunión y alguien pidió ayuda a su pastor. Y el pastor le dice a esta persona, no te puedo ayudar, no puedo ayudarte, ya agoté mis recursos y no te puedo ayudar. Y Dios me dijo, claro que sí se le puede ayudar a ella. Y allí mismo los tomamos de la mano. Les dije, hermanos, vamos a clamar por un trabajo para esta persona. Vamos a clamar por un trabajo para esta persona cerca de su casa, para que pueda tener acceso a regresar a casa. Porque el caso es que esta hermana le daban trabajo, pero lejos de su casa. Y tiene 4 o 5 hijos que mantener. ¿Y quién se los va a cuidar? Y el trabajo no le daba para pagar a alguien que le cuide sus hijos. Entonces, ahí yo no tenía para darle a esta mujer, o si podía haberle dado para un par de días, pero ¿y después? Entonces allí mismo le dije, hermano, ¿saben que sí podemos hacer algo por ella? Pidámosle a Dios. ¿Acaso no es un Dios proveedor? Porque la hermana quería servir en la iglesia, no se podía tampoco porque no tenía la forma. ¿Y sabe qué? Lo impactante, que a los pocos días, en esa misma semana, alguien empleó a esta mujer y le daba la provisión para que fuera a su casa con provisión todas las tardes. Entonces yo pude ver a aquella hermana tan agradecida por la oración que le habíamos pedido al Señor, con lágrimas que le proveyeron trabajo. Y sabe el siervo, su pastor le estaba diciendo, yo no te puedo ayudar, no se puede hacer nada contigo, ¿qué podemos hacer? Y Dios me dijo, sí pueden hacer algo por ella, oren para... Entonces oramos y Dios respondió. Entonces nunca digas que no tienes para darle a alguien. Cuando alguien te pida y no pueda darle, dale la palabra. Esto vale más que el dinero, porque se le va a enseñar a la gente. A esas personas que yo les prediqué en el lugar donde estaban buscando trabajo, se me dijo que no se podía hablar de Dios ahí, que solamente se podía entregarles una donación, entregarle una comida que yo llevaba. Eso era lo único y eso era todo. Pero yo les entregué la comida y les digo, varones, pídanle a Dios. A través de Jesucristo hay un camino al Padre que les dé trabajo. Yo un día no tuve trabajo y ahora tengo trabajo, porque puedo servir de esta manera. Esto es un trabajo para mí. Dependo de esto. Llevo bendición a muchas vidas, porque la palabra de Dios es viva, es vida también. Entonces, tremendo lo que sucedió después. La persona que me prohibió hablar de Dios ahí, le vi en una iglesia cristiana. Entonces, amados hermanos, aprovechemos. Si no tienes recursos económicos para dar, pero tienes recursos espirituales para bendecir a muchos. Así es que yo te aconsejo que nunca digas yo no tengo para dar. Sí, tenemos mucho. Los cristianos tenemos mucho para dar. Padre, muchas gracias por este consejo. Te pido que lleve bendición a los oyentes y que pongan en práctica esto, así como lo has hecho conmigo. Me has bendecido muchas veces cuando no tengo para dar. Doy tu palabra. Entonces nunca podemos decir que no tenemos para dar, porque sí tenemos mucho de lo que tú nos has dado. Así es que, Padre, bendice tu palabra y que fructifique. En su tiempo habrá testimonios de que este consejo ayudó a muchos como me ha ayudado a mí. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga
Y seguiremos ahí anunciando el consejo que Dios pone, porque de eso se trata, de llevar bendición a las naciones. Que el Señor te bendiga.